Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos ustedes. En este día 29 de abril es una bendición poder estar nuevamente con todos ustedes compartiendo la palabra de Dios a través de este medio. Eh, en este día y en esta ocasión, pensando en las cosas que están sucediendo, ahora ya no solamente hablar de lugares lejanos, de países lejanos, sino también en lugares muy cercanos con todo esto de la pandemia, del coronavirus. Si bien es cierto, algunas personas eh, están completamente seguros y convencidos de que es toda una mentira, de que no existe, etcétera. Algunas otras están en el otro extremo con un temor, un miedo que los acobija. Sin embargo, pues todo esto tiene un trasfondo espiritual, eso sin lugar a dudas, pero cuando uno observa en la palabra de Dios, Dios de todas las cosas que parecen malas, que parecen adversas, tiene un propósito específico y al final las cosas malas, dice la palabra de Dios, que Dios las convierte en buenas, ¿no? De alguna manera la Biblia lo enseña. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Dice que todas las cosas para aquellos que aman a Dios ayudan para bien. Y todas esas cosas, ¿cuáles son? Son las cosas que parecen a veces adversas, terminan ayudando para bien, desde luego que sí. Pero en medio de todo este asunto de la pandemia, de tanta gente que ha muerto y de tanta gente que, aunque no lo querramos, pues seguirá muriendo por este virus. Y no solamente por este virus, realmente el virus más fuerte, eh, desde luego, es el pecado, sin lugar a duda. Es el pecado, el virus más fuerte, pues al final de cuentas muere más gente asesinada que por este virus, muere más gente por otras razones que por este virus. Pero bueno, ahora el problema que se ha presentado en esta tierra ahora mismo, pues es la pandemia, es el virus y es lo que tenemos ahora mismo. ¿Qué es lo que hace un poco diferente eh, este problema? Es que cuando uno piensa que muere más gente por el crimen organizado, de alguna forma uno dice, bueno, pues al último tal vez eso no me toca a mí, ¿no? No, no voy a ser víctima de eso, o lo mira uno muy lejano, pero cuando hablamos de un virus de esto uno está consciente de que le puede tocar a quien sea, en el momento que sea, y solamente queda orar a Dios y pedirle a Dios que nos guarde, que nos proteja. Pero en esta mañana escuchaba acerca de lugares y municipios, ¿no? Muy cerca de donde habitamos la gran mayoría de nosotros, que tienen casos confirmados, incluso de funciones, etcétera. Y he estado pensando, ¿qué podemos decir respecto a la palabra de Dios y no respecto a nuestro corazón? ¿Qué podemos pensar, qué podemos decir eh, en base a todo esto que está sucediendo? Podríamos alentar, podríamos atrevernos a decir que Dios nos ha prometido que Él nos va a guardar, que nada nos va a pasar, incluso eh, podríamos decir y atrevernos a declarar que todo esto va a terminar pronto, pero sin embargo creo que detrás de todo esto Dios tiene un propósito con el mundo y ese propósito es el mismo propósito que Dios refleja a lo largo y ancho de toda la Biblia. Ese propósito es la salvación. Y en medio de toda esta situación adversa, caótica, Dios tiene ese propósito de salvar. Y dos cosas que yo encuentro y que puedo entender que Dios siempre trabaja y ha trabajado en toda la historia de la humanidad, son dos cosas. Número uno, Dios trabaja con la iglesia de Jesucristo, o sea, con el pueblo de Dios, y Dios trabaja con el resto del mundo. La Biblia dice en el libro de Deuteronomios, antes de todo quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? Eh, Como todos sabemos, es más fácil hoy en día pelear para ver quién es la iglesia de Jesucristo,
en base a religiones. Por ejemplo, en una ocasión me metí a una papelería a comprar unas cosas y escuchaba que la persona que estaba ahí estaba escuchando a un predicador, y este predicador estaba atacando a todos el resto de la gente que predica la palabra de Dios, pero que no pertenece a su religión. Entonces, todos los que son externos a la religión de esta persona son sectas, se van a ir al infierno, etcétera, etcétera. Y hoy en día es mucho más fácil decir, todos los que no pertenecen a nosotros no son salvos, etcétera, cuando la Biblia no dice absolutamente nada de eso. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo es aquella que ha hecho un pacto de obediencia para toda la vida. No es el título que nosotros podamos llevar, el título que nos podamos encimar, no, de ninguna forma. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, es aquella que se sostiene alimentándose de Dios día a día y que busca obedecer la palabra de Dios desde el momento que ha hecho un pacto con Dios hasta que le toca salir de esta tierra. O sea que ser la iglesia de Jesucristo es algo muy parecido, muy parecido a casarse. Por eso la palabra de Dios en Efesios, capítulo 5, versículo 21 en adelante, hace un paralelismo muy estrecho entre la iglesia de Jesucristo y el matrimonio, la relación que tiene esposo y esposa, y cómo el esposo debe cuidar a la esposa y cómo la esposa debe de respetar a su esposo. La Biblia también llama a la iglesia de Jesucristo la novia del Señor, la novia del Cordero, ¿no? Las bodas del Cordero. Siempre la Biblia tiene un paralelismo entre su iglesia y el matrimonio. ¿Por qué? Porque así como el matrimonio, nadie nace casado. Llega un momento en que uno hace un pacto de casarse. Y en ese pacto de casarse, ¿qué sucede? El hombre renuncia al resto de todas las mujeres. De todas. Y la esposa renuncia al resto de todos los hombres. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que la muerte los separe. No hay otra enseñanza en la Biblia, ¿no? Entonces, la palabra de Dios hace un paralelismo muy estrecho entre la iglesia, el Señor, y el esposo y su esposa. Se hace un pacto con Dios. La iglesia de Jesucristo hace un pacto con Dios de pertenecer a Dios hasta que salgamos de esta tierra y entonces habitemos eternamente con Él. Y no es porque ahora no habitemos eternamente con Él, ya comenzó esa eternidad, pero llegará el momento en que se consumarán todas las cosas que la Biblia nos habla, ¿no? Esa es la iglesia de Jesucristo, la que ha renunciado, así como el esposo renuncia al resto de las mujeres y la mujer renuncia al resto de los hombres, por lo menos así debe de ser y esa es la enseñanza de la Biblia. Cuando uno hace un pacto con Dios, uno renuncia al mundo, uno renuncia al pecado, uno renuncia a las tantas cosas que la gente que no se considere, que la Biblia no considera su iglesia, no yo ni ninguna otra persona debe de decir tú eres la iglesia o tú no eres la iglesia, pero cuando la Biblia cataloga a alguien como no iglesia de Dios, son aquellas que no quieren hacer un pacto con Dios, aquellas personas que no buscan hacer un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a renunciar al estilo de vida que llevan, no están dispuestos a renunciar a una vida de pecado, no están dispuestos a renunciar a las cosas que quieren y les gusta hacer y que de antemano saben que a Dios no le agradan. Porque a pesar de desconocer la palabra de Dios, a pesar de decir, bueno, yo no tengo conocimiento de la Biblia, eso no importa. Haya conocimiento de la palabra de Dios o no haya conocimiento de la palabra de Dios, todos nosotros tenemos dentro de nosotros un código puesto por Dios y eso se llama conciencia. Y la conciencia a cada uno de nosotros nos deja saber que robar es malo. A nadie le tienen que explicar que robar es malo. A nadie le tienen que explicar que matar no es bueno. A nadie le tienen que explicar que ser infiel es malo. Creo que es sentido común. Es sentido común. Hay cosas
desde luego que solamente a través de la palabra de Dios podemos comprender, pero hay otras cosas que es simple y sencillamente sentido común y que la Biblia las dice por todas partes. Pero cuando llegamos a hacer un pacto con Dios, cuando llegamos a hacer un pacto con Jesucristo, entonces estamos dispuestos a no solamente vivir por sentido común, sino que ahora Dios nos enseña a través de la palabra de Dios el resto de las cosas que nosotros desconocemos, el resto de las cosas que todos nosotros queremos hacer para agradar a Dios, y entonces a través de ese pacto, es un pacto de fidelidad, en donde ese pacto nos lleva a entregarle la vida a Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre, por siempre. Y a renunciar al resto de las cosas que nos pueden llamar la atención, que como seres humanos nos podrían gustar, pero sin embargo estamos dispuestos a agradar a Dios a diestra y a siniestra, y entonces nos convertimos en la iglesia de Jesucristo. Es decir, que si en un lugar, en un templo, sea el que sea, en un templo existen o hay una asistencia de 1000 personas, ¿las 1000 son iglesia de Jesucristo? Tal vez sí y tal vez no. Si todas las 1000 personas se mantienen obedeciendo a Dios y cumpliendo un pacto de obediencia con Dios, pues entonces estas personas son iglesia de Jesucristo. Si dentro de un templo, el que sea, de cualquier religión, hay de 1000 personas, hay 5 personas solamente que están obedeciendo a Dios, pues no es una iglesia de 1000 personas, es una iglesia de 5 personas. Entonces, de esa forma, la iglesia de Jesucristo no tiene que ver con un nombre, no tiene que ver con un título específico, tiene que ver con hombres y mujeres valientes que están dispuestos a obedecer a Dios a como dé lugar. Esa es la iglesia de Jesucristo. Entonces, para volver al tema, después de este pequeño paréntesis, cuando nosotros hablamos de la iglesia de Jesucristo, a través de este tiempo de pandemia, a través de este tiempo de contingencia, ¿cuál es una de las cosas que Dios hace en tiempos difíciles con la iglesia de Jesucristo? Una de las cosas que Dios hace en tiempos difíciles con su iglesia es probarla. La Biblia dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 8, versículo 2, dice, vamos a leer desde el versículo 1, cuidaréis de poner por obra todos mis mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Dios prometió con juramento a vuestros padres. El versículo 2 dice, mire, preste mucha atención. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Dios estos 40 años en el desierto. Y mire, ¿para qué Dios metió a su pueblo en el desierto? Dice, para afligirte. Qué interesante. Dice que Dios metió a su iglesia en el desierto para afligirla. Dice, y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire qué distinto lo que la Biblia dice a los eslogans famosos hoy de las nuevas religiones, donde nos invitan a creer en Dios porque se van a acabar absolutamente todos nuestros problemas. La Biblia dice que el propósito principal de Dios en su iglesia es tener una iglesia que crea realmente en Dios, que esté dispuesta a obedecer a Dios, que esté dispuesta a seguir los pasos de Dios, que sea una iglesia distinta, que sea una iglesia diferente, y para eso Dios necesita meterla en un desierto para probarla, para ver qué hay en su corazón, para saber qué es lo que hay dentro de su vida, y entonces Dios va a entender si es una iglesia que está dispuesto a obedecer o no. El día domingo, en el servicio pasado del 26 de abril, hace unos días, hablábamos un poquito acerca de
la fidelidad, y la fidelidad es realmente permanecer mientras las cosas no andan muy bien, mientras todo anda un poquito adverso. Entonces eso es fidelidad, y Dios quiere levantar una iglesia fiel. Y una iglesia fiel permanece en pie a pesar de estar en el desierto. Sí, Dios la iba a llevar a una tierra prometida donde fluía leche y miel, pero primero necesitaba ser probada, primero necesitaba ser entrenada, primero necesitaba ser adiestrada para hacer la voluntad de Dios. Porque ese es el propósito, que la salvación de Dios se perfeccione en la iglesia a través de entrenarla, en el desierto. Nuevamente dice: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire, algo interesante, algo muy interesante en este tiempo de pandemia, es que aunque es difícil, sobre todo para los que servimos a Dios, para los que nos consideramos la iglesia de Jesucristo y nos hemos acostumbrado a semana con semana estar junto con el resto de los hermanos cantando a Dios, escuchando una predicación en vivo, se ha convertido parte de nuestra vida. Y ahora estar frente a una pantalla es completamente distinto, es un poco a veces hasta complicado. Para los que no estamos tan diestros en la tecnología, nos ha tocado desvelarnos, dormir muy poco para aprender un poquito acerca de todo este movimiento. Pero algo interesante en todo esto que está sucediendo, a pesar de que es adverso, es caótico, está lleno de incertidumbre, etc., es que cuando termine esta pandemia se sabrá quién realmente es la iglesia de Jesucristo. Y yo espero, y mi oración es que todos los que nos hacemos llamar Iglesia de Jesucristo, nos podamos volver a reunir, a adorar a Dios, a exaltar a Dios. Pero habrá personas que tal vez se queden en el desierto, como sucedió con el pueblo de Israel. Muchos perecieron en el desierto, muchos se quedaron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Esto podríamos pensar que es como ese desierto que está probando nuestras vidas, está probando nuestro corazón. Somos la iglesia de Jesucristo. Eso se sabrá al final de esta travesía de pandemia, al final de esta travesía donde no nos podemos ver tan a menudo, porque incluso en algunos lugares es hasta ilegal, ¿no? Pero Dios está probando la iglesia, ese es el primer propósito. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? El resto del mundo, como repito, no significa que aquellos que pueden ser la iglesia de Jesucristo son mejores que el resto de las personas, de ninguna forma. Simplemente la iglesia de Jesucristo es aquella que valientemente ha aceptado el reto de obediencia a Dios de por vida, obediencia a Dios. Aunque hoy hay muchos que dicen que no pasa nada, estamos en el tiempo de la gracia y no hace falta obedecer a Dios. Realmente estudiemos la Biblia versículo por versículo, no descuartizando uno por aquí, el otro por allá y el otro por el otro lado, sino si somos serios en entender la palabra de Dios, veremos que por todas partes la palabra de Dios nos llama a la obediencia a Dios por siempre. Esa es la iglesia de Jesucristo, la que tiene la necesidad, el hambre, la sed, el ardor dentro de su vida de obedecer a Dios por todos los medios, por todos los lados. Esa es la iglesia de Jesucristo. El resto del mundo no quiere decir que es peor que la iglesia de Jesucristo. Sencillamente son personas que no están dispuestos a obedecer a Dios, no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, y eso es todo. El final, desde luego, la Biblia habla de que son muchos los que entrarán por la puerta ancha y más pocos los que se irán por la estrecha. Esos pocos habla de la iglesia de Jesucristo. Esos muchos de la puerta ancha, pues habla de la puerta de la perdición, la puerta del infierno, etcétera, etcétera. Pero no voy a hablar de eso, sino que quiero que entendamos
que en este tiempo Dios está probando a su iglesia, Dios está probando a su pueblo, pero habrá un propósito también para el resto de las personas que no se han atrevido a hacer un pacto con Dios. Desde luego que sí. Y ese propósito que Dios tiene con el resto del mundo, con el resto de las personas, es llamarlos a un arrepentimiento. Es hacerles un llamado a salvación, es hacerles un llamado a que formen parte del pueblo de Jesucristo, a que formen parte de la iglesia de Jesucristo. Ese es el llamado que Dios está haciendo al resto de las personas. Y la invitación es que nos atrevamos a pertenecer al pueblo de Dios. Pertenecer al pueblo de Dios no significa colgarse el título de alguna religión, como ya he dicho, es ser valiente y aceptar el reto de obediencia a Dios de por vida. Esa es la iglesia de Jesucristo, la que todos los días expone su vida a la luz de la palabra de Dios para ser transformados, para que Dios cambie la vida, para que Dios transforme la vida. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Así que si tú eres la iglesia de Jesucristo, te cuentas dentro de los que son iglesia de Jesucristo, déjame decirte, podremos alentarnos y está bien, debemos de alentarnos, debemos de orar los unos por los otros como la palabra de Dios lo enseña, pero también debemos de entender que Dios está purgando, que Dios está probando su iglesia para ver quién es la iglesia de Dios y no porque Dios necesita ver. Nosotros debemos de entender si somos la iglesia de Jesucristo o no, porque pensar que somos la iglesia de Jesucristo sin serlo es muy peligroso, porque el que sabe que no es iglesia de Jesucristo, sabe que en algún momento se tiene que arrepentir. Pero quien no es iglesia de Jesucristo y cree que sí es iglesia de Jesucristo, piensa que todo está bien. Y no es así. Así que este proceso es bueno. Dios está probando nuestras vidas, Dios está probando nuestro corazón, Dios está probando nuestra obediencia y Dios está probando nuestra fidelidad a Él. Así que si eres iglesia de Jesucristo, es bueno este tiempo, Dios nos está probando. Si eres de las otras personas que no han hecho un pacto con Dios, yo te hago la invitación a que seas valiente y hagas un pacto de obediencia con Dios. Pero Dios también tiene un propósito interesante con el resto de las personas. ¿Sí? Con el resto de las personas, Dios también tiene un propósito interesante. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 18. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Apocalipsis 9:18. Dice, por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. En este momento está la palabra de Dios asemejando acerca de una plaga que entraría a esta tierra. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban, dice la palabra de Dios. Pero lo interesante es lo que dice el verso 20. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, o sea, aquellos que no murieron por las plagas que entraron a la tierra, dice, aquellos hombres y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír. Eso dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Usted lo puede corroborar en la Biblia que usted tenga en su casa. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ni de sus robos. Mire, Dios a través de este asunto que está pasando, está tratando con la iglesia para afirmar la salvación.
Pero con el resto del mundo Dios los está llamando a un arrepentimiento, Dios los está llamando a arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse no significa decir me arrepiento, no significa recitar un par de oraciones como penitencia, no significa hacerle una promesa a Dios diciendo yo te prometo que voy a irme de rodillas por 1 o 2 kilómetros, yo te prometo que me voy a flagelar, yo te prometo que me voy a dejar el cabello largo, etc. Ese no es arrepentimiento, esas son ideas de hombres, ideas raras que se nos puede venir a la cabeza para evadir el verdadero arrepentimiento. Recordemos que cuando los fariseos querían irse a bautizar en el bautizo de Juan, Juan el Bautista lo reprende y le dice, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando usted y yo sentimos vergüenza por lo que hemos hecho, sentimos vergüenza por las cosas que hemos hecho. Eso es un verdadero arrepentimiento y nos apartamos completamente de esa vida que llevábamos antes. O sea que arrepentirse no es en este momento me confieso y entonces le pido perdón a Dios y 5 minutos después ya estoy haciendo cosas peores. Ese no es arrepentimiento, eso solamente es un acto para que usted se sienta menos culpable, para apaciguar su conciencia. Muchas personas apaciguan un poco su conciencia. Hay personas que creen que haciendo un acto de caridad, entonces está bien, ya Dios va a decir, está bien, es buena persona, puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo antes. Eso no es, porque entonces, si hacer obras de caridad nos llevaran a la salvación, pues hay mucha gente con suficientes recursos que hacen muy buenas obras de caridad, nos llevarían la delantera a todos. Hay gente que con buenos recursos, a pesar de que incluso canten y adoren al mismo diablo y le den de comer y de vestir a un mundo de gente, se ganarían la salvación. Entonces nos llevarían la delantera a todos los que hemos aceptado obedecer a Dios de por vida. Así que de ninguna forma arrepentirse es cambiar de vida, es permitirle a Dios que transforme nuestras vidas. El arrepentimiento no es humano. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a vivir mi vida, a mí no me interesa lo que esos locos, aleluyas, puedan decir, yo voy a vivir mi vida y entonces cuando ya me vaya a morir, entonces me arrepiento. Qué fácil y qué sencillo sería eso, que a la hora y en el momento que a nosotros se nos venga en gana arrepentirnos, nos arrepentimos y asunto arreglado. Qué fácil y qué sencillo sería eso. Sin embargo, eso no es posible. Yo le invito a que usted piense en algo que le gusta hacer y que sabe que es pecado y que sabe que está mal. Piense en algo que le gusta hacer y arrepiéntase en este momento. Verá que no es posible. Arrepentirse en la hora y en el momento que uno desee no es posible, porque es un regalo de Dios, es un don de Dios, es un favor de Dios arrepentirnos, sentir dolor, sentir vergüenza por las cosas que hemos cometido y que ese mismo dolor y esa misma vergüenza nos llevan a apartarnos completamente de esa vida de maldad y de esa vida de pecado. Ese es el arrepentimiento al que Dios está llamando al mundo entero. Ese es el arrepentimiento que lleva a la salvación. Ese es el arrepentimiento del cual habla la palabra de Dios. Ese es el arrepentimiento del que la Biblia hace un llamado a todos los hombres de esta tierra. Pero dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, que los hombres que quedaron con vida, ni aun mirando todas las cosas, caóticas, tantos muertos, dice, ni aún así se quisieron arrepentir. Mire, yo quiero que piensen algo. Este no es el primer ni el último problema al que nos vamos a enfrentar en esta tierra. Hemos visto no solamente esta pandemia, que es histórica desde luego, pero también hemos visto desastres naturales, muertes por miles, terremotos, maremotos, tsunamis, etcétera, etcétera, donde han muerto y los muertos se cuentan por cientos o se cuentan por miles, como es el caso de esta pandemia. Y sin embargo, ¿de qué arrepentimiento podríamos hablar
cuando las personas abren los centros comerciales para saquearlos? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Abren centros comerciales para saquearlos, etcétera. ¿De qué arrepentimiento estamos hablando? De ninguno, absolutamente. No importa qué tan caótico puedan estar las cosas, algunas personas no quieren arrepentirse, no buscan arrepentirse. Y ese es un problema, mis amados hermanos, porque entonces no estamos dispuestos a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, podríamos pensar dos cosas: que por un lado Dios está tratando con la iglesia de Jesucristo para ver si está dispuesta a obedecerle, y por otro lado está tratando con el resto de los hombres para ver quién está dispuesto a arrepentirse. La pregunta en esta noche es: ¿estamos dispuestos a arrepentirnos? Porque todos, ahí sí, todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Tenemos algo de qué pedirle perdón a Dios. Tenemos algo de qué arreglar cuentas con Dios y también con algunas personas. Y arreglar las cuentas con Dios y con algunas personas no es en este momento decirle perdóname, etcétera, etcétera, pero aquí en el corazón no hay absolutamente nada, y 10 minutos después, cuando sale el sol y ya todo está calmadito, otra vez volvemos y traicionamos, otra vez volvemos y mentimos, otra vez volvemos y hacemos lo que se nos venga en gana. Ese no es ninguna clase de arrepentimiento, de ninguna forma. El arrepentimiento real, el arrepentimiento verdadero es aquel que nos lleva a un cambio y a una transformación de vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos. Creo que la gran mayoría conocemos este pasaje, conocido como la Gran Comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las personas del mundo. ¿A quién le dan esta Gran Comisión? Pues a aquellos que se cuentan como la iglesia de Jesucristo. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Enseñarle al resto de las personas, al resto del mundo que no ha conocido la palabra de Dios, enseñarles que, decirles que todo va a estar bien, que no se preocupen. No, dice, hay que enseñarles y decirles que es necesario que obedezcan la palabra de Dios, que es necesario que obedezcan lo que está escrito en la Biblia. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Por eso, hermanos, yo creo que debemos de orar los unos por los otros y debemos de pedirle a Dios que nos guarde de toda enfermedad. Pero hay que entender también, a través de la palabra de Dios, los propósitos de Dios. Y Dios quiere que como iglesia nos afirmemos como hijos de Dios. Y si nos contamos dentro de las personas que sabemos que no estamos viviendo para Dios, pues Dios nos hace un llamado a ser parte de su iglesia, esa iglesia que está dispuesta a obedecerle en todo tiempo, esa iglesia que está dispuesta a hacer su voluntad en todo tiempo. Este es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, para con cada uno de los que estamos pisando esta tierra y estamos entre los vivos. Si somos iglesia de Jesucristo, busquemos hacer las cosas para Dios. Si sabemos que no estamos siendo parte de la iglesia de Jesucristo, tengamos la valentía de hacer un pacto con Dios y de decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Mire, aceptar a Dios y entregarle la vida a Dios, no hay nada, absolutamente nada que perder. Aunque yo sé perfectamente cuál es el pensamiento
de las personas antes de conocer de Jesucristo, porque en algún momento yo lo tuve. Cuando yo tenía 21 años, alguien me invitó a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y repito, a mí nadie me invitó como estamos acostumbrados a pensar, a otra religión, etcétera, etcétera. En ninguna forma. Verán que en todos los mensajes que yo hable, jamás voy a hablar de una religión, jamás voy a aplaudir y echarle porras a una religión específica, porque eso no es lo que la palabra de Dios enseña, aunque es muy fácil. Hoy en día es muy fácil echarle tierra a fulanos, a sutanos, y entonces postularnos como los mejores del mundo, pero ese no es el Evangelio, esa no es la palabra de Dios, esas son mentiras. La iglesia de Jesucristo son aquellos hombres y mujeres valientes que están dispuestos a renunciar al pecado por agradar a Dios. Cuando yo tenía 21 años, otro joven, entre algunas otras personas, me invitaron y me dieron el mensaje de la palabra de Dios, y ahí yo quedé impactado con lo que la Biblia decía y cuánta verdad había en la palabra de Dios. Y para no contarles toda la historia en este video, tomé la decisión de entregarle mi vida a Dios, pero sin embargo, unos días antes de yo entregarle mi vida a Dios, yo era de las personas que decía, yo tenía 21 años y yo decía, no, este no es un buen tiempo para vivir para Dios. Yo estoy muy joven, tengo toda una vida por delante. Yo después, cuando ya esté viejo, tal vez 60, 70 años, entonces me dedicaré tal vez a estudiar la Biblia. Esa era la forma de pensar, y creo que es la forma de pensar de la gran mayoría de todos nosotros, pero no hay nada que perder. Cuando yo le entregué mi vida a Jesucristo, realmente me preguntaba, por qué no te conocí antes, Señor? ¿Por qué no supe de ti? ¿Por qué no conocí tu palabra antes? Y es que, si bien es cierto, a todos nos heredaron una religión, pero no nos heredaron la palabra de Dios. Y el hecho de no haber conocido la palabra de Dios a tiempo nos metió en muchos problemas con los cuales tenemos que batallar. Cuando yo le entregué mi vida a Jesucristo, yo dije, Señor, si yo te hubiera conocido antes, yo no tendría todos estos problemas internos dentro de mí con los cuales lucho, como dicen algunos, estos demonios con los cuales lucho. Pero poco a poco Dios fue cambiando, Dios fue transformando, Dios fue cambiando la mente, Dios fue cambiando el vocabulario, Dios fue cambiando la manera de hacer las cosas. Y entonces es cuando dije, esta es la verdadera vida. La vida no es, como algunos dicen, no, esta es vida, las parrandas, el alcohol. Déjeme decirle, seamos sinceros. Aquellos que presumen de una gran vida porque tienen 2 y tienen 3 mujeres y se embriagan, o en el caso de las mujeres, pues algo similar, etcétera. Déjeme decirle, seamos sinceros con nosotros mismos. En la oscuridad de tu cuarto, mientras ya los amigos no están, ese momento lloras, en ese momento derramas lágrimas, porque te sientes solo y sabes que necesitas algo. Yo lo sé y lo he vivido. Pero cuando estamos dispuestos a entregarle la vida a Dios y realmente tomamos la decisión de entregarle la vida a Dios, se acaba la soledad. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tendrá un vacío en su corazón. Y ese vacío en su corazón siempre buscará llenarlo con vicios, siempre buscará llenarlo con relaciones ilícitas, siempre buscará llenarlo con un montón de cosas que, lejos de ayudar, perjudican. Y no solo te perjudican a ti, perjudican a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Pero el único que puede llenar ese vacío, es Dios. Cuando conoces a Dios y Dios llena ese vacío, entonces realmente experimentas la verdadera vida en Dios, la vida real en Dios. Así que, mis hermanos y amigos, yo les invito a que en este tiempo problemático como Iglesia de Jesucristo, nos afirmemos como Iglesia de Jesucristo y como personas que sabemos que no estamos viviendo una vida agradable a Dios. Quiero decirte, Dios no está esperando que tú cambies para aceptarte como hijo. Dios no está esperando que tú cambies tu vida para recibirte como hijo suyo, de ninguna forma.
Dios no está esperando que tú cambies porque Dios sabe que no puedes cambiar. Dios está esperándote con los brazos abiertos para Él cambiarte a ti, porque Él sí te puede cambiar a ti. Él sí te puede transformar. Así que no dudemos más, busquemos a Dios, sea la circunstancia y sea la posición en la que estés. Si como iglesia de Jesucristo o como persona que sabes que no conoces la palabra de Dios y por ende no conoces nada o muy poco acerca de Dios, sea cual sea, Dios está dispuesto a, en el caso de la iglesia, a afirmar su salvación, a convertirla en una iglesia mucho más santa y mucho más brillante. Y en el caso del resto de las personas que saben que no han hecho un pacto con Dios, Dios está esperando con los brazos abiertos porque Dios está buscando salvar al mundo entero. Hay dos versículos con los que quiero concluir. Juan 3:16 es el versículo más famoso de la Biblia, sin lugar a dudas, los vemos en todas partes. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, de tal manera Dios amó, dice, al mundo. No solamente a unos cuantos, no solamente al pueblo de Israel, no, dice Dios amó al mundo entero y por el mundo entero Dios dio a su único Hijo para que el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Condenar a alguien? No, el propósito de Dios es salvar al mundo entero. Ese es el propósito de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros aceptamos ese propósito o rechazamos ese propósito de Dios de creer en Jesucristo para ser salvos? Esa decisión será suya y será mía. Y al final de cuentas daremos cuentas a Dios. Ese es el primer versículo. Dios tiene un propósito de salvación para todos nosotros. Ese propósito de salvación es lo más importante en toda la Biblia. La salvación, lo más importante para Dios en toda la Biblia no es llenarte de riquezas, etcétera, que Dios lo puede hacer desde luego, pero lo más importante es que usted y yo seamos salvos para ser contados como iglesia de Jesucristo. El segundo versículo que quiero compartirte se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y dice así, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La otra cosa a la que la palabra de Dios nos llama es a arrepentirnos y a convertirnos. Arrepentirnos nos habla, ya explicamos hace un momento esto, de apartarnos de la vida que llevamos. Eso es arrepentirse. Y convertirnos significa buscar la santidad para parecernos cada vez más a Dios. No malinterpreten parecernos a Dios, que queramos asemejarnos a Dios, sino estoy hablando de una vida santa, de una vida piadosa. Dios es bueno, Dios nos ama, podría decirlo, con todo su corazón. Y no importa cuán malo tú te consideres, Dios te ama con todas sus fuerzas, de tal forma que dio a su único Hijo. Y Dios quiere salvarnos. Pero si usted y yo decidimos llevar la vida que nos guste llevar sin hacerle caso a Él, ya no hay nada más que hacer. Yo te invito a que no dudes de Dios. La mejor decisión que puedes tomar en toda tu vida es recibir a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, hacerle caso, hacer un pacto de obediencia con Él. Y como iglesia de Jesucristo, la mejor decisión en estos momentos difíciles es hacer lo que sabemos hacer, tomarnos de la mano de Dios, buscar todos los días su consejo en la palabra de Dios, buscar todos los días su presencia a través de la oración. Y entonces, como iglesia de Jesucristo, seguiremos siendo la iglesia de Jesucristo santa, sin mancha ni arruga. Y como personas busquemos arrepentirnos para ser parte de la iglesia de Jesucristo.
Mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, que Dios les bendiga. Mil gracias a todas las personas que se conectaron en este mensaje. Les saludo, les mando un fuerte abrazo y que Dios nos permita en algún momento poderles dar un abrazo físico, aunque ahora mismo no se pueda, pero creemos que todo esto va a pasar en el nombre de Jesús y que terminemos siendo la iglesia de Jesucristo todos nosotros. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y no olviden, la mejor vida es aquella que se vive de la mano de Jesucristo. Es lo mejor que nos puede pasar en toda nuestra existencia. Que tengan una excelente noche, que Dios les guarde, Dios les bendiga, muchos abrazos y muchas bendiciones. Hasta luego.